Buenas noches tengan todos, queridos hermanos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a la Secretaría de Información y Interpastoral participar en estas gotitas de fe. En esta ocasión, nunca olvidemos la frase en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Y en este momento vamos a hablar acerca de la fiesta de Todos los Santos que se va a celebrar el día 1 de noviembre. El martes pasado hablamos del Halloween, que la gente, al margen lógicamente del cristianismo, celebra esa festividad del Halloween, el Día de Brujas. Pero nosotros ahora hablaremos de la fiesta de Todos los Santos. El santo es el justo, el bienaventurado, el que hace la voluntad de Dios. Y dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, si es santo el que lo llamó, ustedes serán santos en toda su conducta. Es decir, nosotros estamos llamados a ser santos, es decir, a ser justos, a ser bienaventurados, a hacer la voluntad de Dios. Pues el día 1 de noviembre la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos, y la Iglesia ha llamado santos a todos aquellos que se han dedicado a que su propia vida les sea más agradable posible a nuestro Señor. Hay unos santos que ya fueron canonizados, y estos santos, a través de estos santos nosotros podemos recibir su intercesión y conseguir del Señor muchos milagros. Pero también hay millares de santos que no han sido canonizados, y es hacia esos santos y hacia todos los que han sido canonizados a quien se dirige esa fiesta del 1 de noviembre. Es decir, el 1 de noviembre es el día de todos los santos, estén o no estén canonizados por la Santa Iglesia Católica. Es un día muy especial, pero el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe de la Iglesia Católica, y que consiste en orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Ustedes saben, hermanos, que yo ahora en este momento, Natalia y yo, pertenecemos a la Iglesia peregrina. Pero cuando yo me muera, yo no voy a dejar de ser parte de esta comunidad. Yo voy a pasar a formar parte de la Iglesia purgante, a una etapa de purificación antes de entrar a la Iglesia triunfante, que es el cielo, donde están todos los santos. Entonces las oraciones del 2 de noviembre van encaminadas a todos aquellos nuestros hermanos, aquellos fieles difuntos que están posiblemente todavía en un estado de purificación, y con nuestras oraciones, con el santo sacrificio de la misa que nosotros vamos a hacer por ellos, y por todos los actos de caridad que vamos a hacer, entonces nosotros vamos a ayudarles a que finalmente su alma quede purificada y puedan pasar al disfrute eterno, porque somos una comunión de santos, unos oramos por otros. La práctica de orar por los difuntos es muy antigua. Si ustedes van al segundo libro de Macabeos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 46, veremos cómo Juan Macabeo mandó a ofrecer sacrificios por sus hermanos que habían muerto para que quedaran libres de los pecados. Y San Gregorio Magno nos dice que si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Y para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso es que nosotros ofrecemos las santas misas, las oraciones y esos actos de amor, de caridad que hacemos siempre, y que la Iglesia siempre está alentándonos a que lo hagamos. Así que el 2 de noviembre, queridos hermanos, tenemos que orar por nuestros difuntos. Pero el primero también orar por nuestros santos. Mi abuelita era una santa, posiblemente ella está en el cielo. Entonces, hermanos, pero finalmente queremos decirles que muchos confunden la fe de los cristianos católicos
que iban a ver ustedes un personaje que es la dama de la muerte, que es la diosa Mictlantecuhtli, y que es la esposa del dios Mictlantecuhtli.